Hola amigas y amigos de Bit Político, yo soy Ana Arroyo y hoy tenemos un episodio súper interesante dedicado a conocer la vida, trayectoria y causas de la senadora Beatriz Robles, además de abordar uno de los temas más importantes para el crecimiento de México, de nuestro país. Vamos a hablar de la energía, que va más allá de los temas cotidianos como la carga de nuestros celulares y la luz de nuestra casa, hasta la iluminación de las ciudades, de ciudades enteras, por lo que nuestro país tiene diversas formas de fuentes de energía, desde la tradicional, a través de quema de fósiles, hasta la transición que se ha hecho ahora a energías limpias y que permiten el crecimiento y el desarrollo nacional. Hoy tenemos a la senadora Beatriz, que ella es licenciada en Ingeniería en Alimentos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, cuenta con una maestría en Alta Dirección por la Escuela Bancaria y dentro de su trayectoria inició en Jumex, en la vida política. Comenzó también como diputada federal en 2018, o sea que viene de la iniciativa privada, y actualmente es senadora y es secretaria de las comisiones de Energía, Relaciones Exteriores con Europa e integrante de Relaciones Exteriores, Ciencia, Humanidades, Tecnología, Innovación y Educación aquí en el Senado de la República. Senadora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana, y un gusto poder estar en esta entrevista. Estoy muy contenta de poder platicar con usted, ya habíamos empezado la plática. Así es. y dentro de lo que platicábamos me decía, yo vengo de la iniciativa privada. Entonces, primero que nada, para conocer un poquito más su historia, ¿cómo hizo esa transición de trabajar en empresas, que además son empresas grandes, sí. a de repente en el 2018 llegar como diputada de nuestro país? Bueno, pues mira, yo estudié Ingeniería de Alimentos, entonces pues mi principal objetivo era estar en la industria de alimentos. Trabajé 30 años en la iniciativa privada en el sector de alimentos, en el sector farmacéutico y en energías renovables. Y en el 2018-2016 yo empecé a participar un poco en la política en Querétaro, apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación al Movimiento Regeneración Nacional, porque simplemente a mí nuestro líder moral, que es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues me inspiró y yo dije, pues de aquí sí soy. Siempre me interesó la política porque creo que la política es toma decisiones que a uno como ciudadana y ciudadano le afectan o le favorecen, y entonces a mí siempre me interesó, pero sí había algo que no me gustaba, que era la corrupción que había en México, que además cuando yo viví en el extranjero 13 años, y pues la verdad a mí me daba pena un poco que pensaran que todos los mexicanos éramos igual de corruptos, ¿no? Y segundo, la injusticia. Entonces siempre el ver que muchas personas no eran escuchadas por sus autoridades también me ponía muy triste, y entonces decidí hacer ese cambio, pasar de la iniciativa privada a la política, y pues la verdad te debo de confesar que estoy en el lugar que más me apasiona. Mi carrera me gusta mucho, todo lo que hice en la iniciativa privada me encantó, pero estar en la política me apasiona mucho. ¿Cómo fue ese paso? Ya nos platicó que tantos años en la iniciativa privada, en el 2018, ¿cómo la invitaron? ¿Usted se fue a decir a Morena, yo quiero estar aquí? ¿Cómo fue eso? Sí, no, mira, yo en el 2016 empecé a participar activamente en el Movimiento Regeneración Nacional, y empecé a ayudarles a hacer comités, a crecer los comités de base. En el 2017 me manda una regidora, la primera regidora de corregidora en Querétaro, me envió una convocatoria que decía, ¿cómo era? Bueno, no sé, era algo que te daba a pensar que era una convocatoria para ayudar en la organización de la elección para el 18 del presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato. Y entonces yo dije, yo quiero participar, o sea, quiero ser un miembro activo en la elección del 2018. Pero yo no sabía que en ese momento usted no se imaginaba ser yo diputada. No me imaginaba, yo quería participar para que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese momento me entero de que la convocatoria yo la llené, la mandé, porque dije, pues si quiero participar activamente en la elección. Yo pensé, vamos a conseguir representantes de casilla, vamos a que se cuide la elección.
y de pronto pues me dicen, me citan a una entrevista y me dicen que eso es una precandidatura a una diputación federal. ¿Y usted no ni se imaginó eso? Yo ni me lo imaginaba, entonces yo ya dije, oye, ¿dónde me metí? ¿No? O sea, bueno, ya estoy aquí, y dije, bueno, pues vamos a continuar, y quedé en una terna de 3 personas, 3 compañeras, y al final tardaron mucho en dar los resultados y en decir quién iba a ser candidato, y ya muy cerca de iniciar las campañas electorales me llamaron y me dijeron, tú vas a ser la candidata a diputada federal, y de 5 diputaciones federales en Querétaro ganamos 2, una fue la mía por mayoría relativa, 84,000 votos más o menos. Hizo campaña. La verdad, hice campaña. Oiga, y pasó de estar trabajando en empresas transnacionales a hacer campaña. Sí, exactamente. En ese momento yo era, trabajaba de manera independiente y daba consultoría a las empresas alemanas que querían establecerse en México, y por eso tenía yo un poco tiempo de acomodar el trabajo para poder participar en la política. Y bueno, pues una vez que gané la elección, dejé la iniciativa privada porque comparto mucho el que hay que separar el poder político del poder económico, y pues me dediqué, o me estoy dedicando de lleno a mi encargo de senadora, y en aquel entonces a mi encargo como diputada federal. Oiga, y no fue fácil porque Querétaro todos sabemos que así es y ha sido una bastión panista y muy importante para el panismo, y ser candidato de oposición en Querétaro no debió haber sido nada fácil. No, yo pienso que ellos ni siquiera lo esperaban, porque los 2 candidatos que estaban, tanto del PRI como del PAN, el del PAN prácticamente no hizo campaña, el del PRI pensaba que a él le iban a dar él iba a ganar, y el otro como que le estaba dejando el espacio, como que era un acuerdo. A mí me querían hacer a un lado, como decir, la inexperta, la que no sabe, la que no es política. No es política, pero creo que también la gente del distrito en el que yo participé era personas ya muy politizadas, con mucho conocimiento, con ganas de cambio. Yo no dejé de participar ni un solo día de campaña, me fui a muchas colonias, hablé con mucha gente, y yo no estoy aquí tampoco por el puesto ni por el poder, sino que yo creo en este proyecto mucho, por eso me integré a la política sin ser política, y creo que esa convicción y esa naturalidad con la que yo hablo del proyecto, pues me ayudó a ganar mucho a la gente, a que ellos vieran que yo estaba ahí porque de verdad quería que cambiara algo, y pues finalmente creo que ellos no se lo esperaban, y pues un poco yo tampoco, porque pues fue un poco fortuito el que yo llegara a la política, pero estoy pues muy contenta y muy comprometida con el proyecto y con la doctora Claudia Sheinbaum, que es la primera mujer, y como mujer pues brindarle todo el respaldo que desde mi parte y mi conocimiento en la iniciativa privada pueda yo aportar a este proyecto. Híjole, qué bonita historia, ¿no? Sí. De diputada federal, ¿volvió a hacer campaña? De diputada federal volví a hacer campaña en el 2021 para reelegirme, porque era la primera vez que se iban a poder reelegir en un cambio de ley que hicieron en 2014. Entonces hubo ahí mucha, pues un poco de desorden, digamos, en cómo íbamos a hacer la reelección, porque era la primera vez. Nos permitieron seguir siendo diputados y solamente hacer campaña en tiempos de descanso, donde no había sesiones, y en Querétaro nos fue muy mal, perdimos prácticamente todo. Debo de decir que realmente en Querétaro pues es un bastión conservador, digamos, del panismo, y también hay hay fraude electoral, hay muchos movimientos que no entendemos, y nos quitaron prácticamente todo en el 2021. Entonces, o sea, lo que se había ganado en el 18. Lo que se había ganado en el 18 lo perdimos en el 21 prácticamente. Y yo me dediqué, estuve como titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Querétaro, o sea, era la delegación de la SEP en Querétaro, y 3 años estuve en esa oficina
pues participando mucho en la educación, que para mí también es un tema muy importante, tal vez uno de los más importantes para que todas las ciudadanas y ciudadanos conozcamos nuestros derechos y de ahí se detonen otros derechos más. Y entonces, ¿se religió en el 21? No, entonces en el 21 no me reelegí porque perdimos todo. ¡Wow! Y También entonces, usted perdió. Ajá, Okay. todos perdimos, todos en Querétaro. Y entonces volvimos a la Secretaría de Educación Pública, estuve ahí, y en el 2024 renuncié en febrero, me parece, para poder entrar a la encuesta y al proceso otra vez al de proceso definición. nuevamente de definición. Y bueno, me tocó la fortuna de poder ser la candidata al Senado de la República en primera fórmula. Se decidió que Querétaro iba en primera fórmula mujer. Ganamos la primera minoría en Querétaro, entonces de la fórmula de Morena pues pasé solamente yo. Ah, muy bien. Sí. ¿Y cómo es este cambio de mentalidad de una persona? Porque me parece muy interesante preguntarle. He tenido la oportunidad de también platicar con empresarios, empresarias, y es como si fueran opuesto a la política, ¿no? O sea, si eres empresario es difícil que quieras estar en un puesto político y más un puesto tan importante como es el Senado. ¿Cómo tiene que cambiar la mentalidad de alguien que ha estado siempre en IP para ahora estar del otro lado en la autoridad? Sí. Bueno, yo creo que los que queremos justicia, a los que no nos gusta la corrupción, también estamos en la iniciativa privada. Hay muchísimos empresarios que ponen su tiempo, que arriesgan su dinero para poder tener una empresa. Y creo que esos empresarios también saben que les conviene estar, pues, apoyando el que se hagan las cosas bien porque a ellos les va a ir bien. Entonces, creo yo que habemos muchos y lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues dejar de pensar en las utilidades, en las ganancias, en lo que vas a ofrecer, pero lo vas a ofrecer en otro lado, que es a lo mejor tu tiempo, tu conocimiento y toda esa experiencia que ya hiciste en la iniciativa privada, que además es muy valiosa. Yo reconozco, por eso haces también un clic con la iniciativa privada cuando entras como político, porque entiendes el trabajo de ellos, lo respetas y además también reconoces que la iniciativa privada da empleos y tenemos que buscar que cada vez este trabajo de la política incida en la ciudadanía, por supuesto. O sea, el pueblo manda y para mí con el pueblo todo, sin el pueblo nada, lo creo así. Pero los empresarios también son parte del pueblo y también les tiene que ir bien. Por supuesto, o sea, son los generadores de riqueza de nuestro país. Así es. Oiga, senadora, y bueno, llegamos dentro de toda su carrera al Senado. Y aquí en el Senado vi que están muchísimas comisiones, entre ellas es secretaria de la Comisión de Energía. Así es. Que es de lo que queremos platicar hoy un poquito. Muy bien. Platíquenos qué se hace en esta comisión. Bueno, en esta comisión se analizan todas las iniciativas que tienen que ver con el sector energético. Ya hemos aprobado varias muy importantes, como por ejemplo el devolverles a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex como empresas estratégicas del Estado. O sea, realmente la energía es un tema de seguridad nacional. Claro. No sé si ayer te diste cuenta de lo que pasó en España y Portugal. Sí, platíquenos un poquito para que la gente Sí, ayer sepa. en España y Portugal hubo un apagón muy grande. Sí. O sea, realmente la gente se quedó inmovilizada, y te lo digo porque una de mis hijas andaba en Madrid y pues está haciendo unas materias en la universidad y me comenta que en la universidad los sacaron y les dijeron váyanse a sus casas, compren un kit de supervivencia y enciérrense porque no sabemos qué está pasando. No había ninguna información verídica y ya un diagnóstico de lo que había pasado. Y fue un apagón muy grande en España y pues España tiene su sector energético, lo manejan las empresas privadas. Entonces, hoy en México podemos ver la importancia que era recuperar nuestras empresas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, para nosotros poder tener soberanía energética. En un momento
momento álgido de guerras y todo, pues con que es con lo primero que te pueden controlar un país, pues retirándote la energía, ¿no? Y Claro. entonces yo ayer pensaba la importancia de la energía, porque te quedas sin gasolina porque las bombas trabajan con energía eléctrica Sí. en las gasolineras, o sea, aunque tengas el combustible ahí, pero no lo puedes Tomar, surtir. ¿no? Ajá. Te quedas sin celulares, sin comunicación. De por sí, cuando no hay luz, se va el internet. Claro. Entonces, pues no hay luz y la gente se queda atorada en el metro, en el transporte que es eléctrico, como los trolebuses o cosas por el estilo, y pues no trabaja ninguna computadora, ningún sistema de seguridad de estos C4 y todo lo que tenemos, pues toda la inteligencia pues también se viene abajo si no hay luz. Entonces, pues hemos por eso aprobado y creo yo que teníamos en esta cuarta transformación una visión muy clara de que había que recuperar la energía para el país y que no podía estar en manos solo de terceros, de privados, ¿no? De terceros, aunque pues el 54% se queda el Estado, el 46% tiene de participación la empresa privada, pero pues tenemos que proteger el sector eléctrico. Qué bueno que lo dice, senadora, porque justo yo estaba pensando cuando estábamos platicando de hacer este episodio, lo importante que es la energía eléctrica, todo lo que dependemos de ella y que la hacemos como natural, normal, de que nos levantamos y conectamos el celular, de que prendemos el foco y ya tenemos luz en nuestra casa y dependemos tanto de la energía, sobre todo eléctrica, y además estos sistemas de generación de energía eléctrica que son desde hace muchos años, mucho tiempo, y que no puede fallarnos porque se para todo, ¿no? Exactamente. Yo nada más pienso, imagínate en los hospitales, la gente que está con un respirador o la gente que está con algún equipo en una cirugía de corazón abierto, o ya Claro. no quiero yo ni imaginar qué pueda pasar de emergencias cuando no tienes electricidad. Entonces, pues causó muchísima polémica el que la CFE y Sí, me acuerdo. sobre todo por la oposición, y yo creo que en este momento podemos decir que bueno que hemos estado recuperando nuestro sistema de energía para tener soberanía energética y que no nos pase lo que pasó en España. Cuando usted dice soberanía energética, para entenderlo mejor, estamos hablando de que en la Constitución de nuestro país dice que es un derecho de todas y todos los mexicanos el derecho a tener energía, ¿no? Exactamente, o sea, la Constitución dice que es un derecho de que todos tengamos acceso a la energía, pero si no la dota un tercero, probablemente algunos no la van a tener porque muchas veces se ve como un negocio. Claro. Y entonces a las zonas más distantes del país, donde es la gente más pobre y más vulnerable, no les interesa llegar a un privado. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad ha llegado a todos los rincones de México y ha surtido siempre energía a todos. Entonces, la soberanía quiere decir que nosotros como país, como Estado, tengamos la capacidad de producir la energía que necesitamos todos los habitantes de México. ¿Y cómo la vamos a tener? Pues en una combinación del 54% que la produzca el Estado y la genere el Estado, y el 46% las empresas privadas que pueden tener acceso con ciertas reglas bien puestas para que todo fluya muy bien. Es que es súper importante lo que dice porque, por ejemplo, en España se sabe que la energía la proveen empresas privadas y que le suben el precio y que es carísimo y mucha gente no puede ni siquiera pagar la luz y entonces se vuelve algo elitista y se vuelve un monopolio de algo que es tan importante como la energía. Sí, ¿no? O sea, la energía, y pasa lo mismo en algunos lugares en el agua. Por ejemplo, en Querétaro tenemos el agua privatizada, el agua está concesionada en muchos fraccionamientos y la gente paga mucho, y el agua también es un derecho humano igual que la electricidad, y son elementos que necesitamos para nuestra vida diaria. Entonces debemos de cuidarlos muy bien. México es un país muy rico en recursos naturales. Sí. Tenemos tantos ecosistemas, tantas materias primas que necesitamos realmente cuidar, y había también una polémica en la transición energética a energías renovables. Y yo les decía, como yo trabajé en una empresa de energías renovables, energía solar fotovoltaica,
Yo le decía que los empresarios alemanes a mí me preguntaban, oye Beatriz, ¿cómo le va a hacer México? Va a empezar a abrir plantas eólicas y solares cuando se hizo la reforma energética y no tiene vías de transmisión, no tiene red de transmisión. O sea, en México se dejó de invertir mucho tiempo en redes de transmisión. Entonces, ¿qué son las redes de transmisión? Las redes de transmisión? transmisión es por donde tú transportas la energía que se produce en cualquier lugar, ya sea en una hidroeléctrica, en una planta solar, en una planta eólica, en una termoeléctrica. Esa energía la haces llegar a los hogares, a las fábricas a través de las redes de transmisión. Entonces no había redes de transmisión nuevas, ya teníamos un sistema de muchos años que no se había invertido. Y decían ellos, ¿y cómo le van a hacer? Y como le hicieron en esa reforma fue, sacaron del mercado, pusieron hasta abajo a las hidroeléctricas de la CFE y pusieron hasta arriba las energías renovables, eólicas, solares, de privados. Y lo que se provocó fue una inestabilidad en el sistema, porque vivimos algunos apagones nosotros también en los años pasados, porque las energías renovables son energías intermitentes. Esas energías no son continuas, o sea, el sol sale en las mañanas y a una cierta hora del día ya no hay sol, entonces y ya si hay días nublados, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. La energía eólica es lo mismo, cuando hay aire, pues las turbinas funcionan muy bien y cuando no hay aire, pues las turbinas no funcionan. Entonces, tenemos que tener respaldos. Esas energías necesitan respaldos de baterías para que se pueda guardar la energía ahí y se pueda dispensar en el momento que la población lo necesite. Sin embargo, la CFE, ellos tienen sistemas que permiten que nos surtan todo el día. Entonces, si nosotros no teníamos la tecnología necesaria, no podíamos hacer una transición así tan rápida a energías renovables. Limpias. Hoy, la doctora Claudia Sheinbaum está trabajando con esta transición. Desde el sexenio pasado se invirtieron más de 300,000 millones de dólares en líneas de transmisión para que podamos nosotros ir preparando el camino a las energías renovables, que claro, México es el tercer país con mayor irradiación solar. Entonces la debemos de aprovechar, es gratuito el sol, ¿sí? Claro. Pero hoy ya se abrieron otras condiciones para poder hacer esa transición. Qué importante lo que dice, porque cuando no sabemos de los temas, y se lo digo por mí, empezando por mí, pareciera que es fácil, ¿no? Sí. Pero todo esto que nos platica de que no, o sea, sí queremos hacer la transición a energías limpias o renovables, pero hay que preparar primero el camino y es un proceso, ¿no? Así es. No es algo que se pueda lograr de un momento a otro, ojalá que sí, pero se está trabajando en eso. Así es. Y esto se convierte en algo muy importante porque cuando hablamos de energías limpias y renovables, estamos hablando de sostenibilidad. Así es. ¿No? Y de el cuidado de los recursos de nuestro planeta. ¿Cómo va a ser esa transición? Usted ya nos está diciendo, bueno, primero hay que hacer toda la infraestructura. Claro. ¿Se tiene pensado para algún tiempo que dependamos ya de otro tipo de energías limpias? Porque sé que actualmente dependemos todavía muchísimo del petróleo, de los combustibles fósiles. Sí. ¿Cuál es el plan? ¿Hay algún plan? Sí, claro, ya se tiene un plan y de hecho la Agenda 2030 también ya tiene considerado esa transición energética. En México creo que vamos a ir transitando ordenadamente. Ahorita, por ejemplo, ya se admitió en la ley de que las personas pueden tener energía solar en sus techos sin pedir ningún permiso si tienen hasta 0.7 megawatts instalados. Eso pues es prácticamente suficiente para un hogar. Senadora, disculpe, ¿qué son 0.7 megawatts instalados? Pues ¿Qué significa? Esa es la potencia de energía que te va a poder brindar a tu hogar. ¿Y alcanzaría para todo un hogar? Alcanzaría para todo el hogar. Okay. Y tenemos una segunda variante que a partir de los .8, .7, .71, ya hasta 20 megawatts, se pide un permiso, pero es autoproducción. O sea, por ejemplo, una empresa, una fábrica, puede poner su sistema solar también para recibir y va a tener que hacer un trámite muy rápido también para poder tener. Y entonces pues se abre la posibilidad a que muchos empresarios pequeños, medianos,
que quieran tomar su energía del sol, pues van a poder pedir ese permiso a CFE y van a poder producir para autoconsumo. Es solo autoconsumo. Ah, qué bien. Esto ya va a ser ordenado igual que nosotros en los hogares. Entonces creo que eso nos va a ir dando la pauta a llevar una transición ordenada, y en el 2030 pues México ya debe de estar por arriba del 40% de producción de energía renovable. Vamos a ir, obviamente nuestro petróleo no es un recurso renovable, entonces también lo tenemos que cuidar porque tenemos la responsabilidad de dejarle a las generaciones que vienen detrás de nosotros pues una fuente de energía que para México el petróleo ha sido muy importante, ha sido hasta el 60% de nuestro ingreso como país, de nuestro presupuesto ha sido del petróleo. Entonces necesitamos nosotros cuidarlo, dejar algunas reservas para que otras generaciones puedan emplearlo e ir transitando a esas energías limpias, como el agua, las hidroeléctricas son energías limpias, el sol y el viento. Oiga, qué interesante. Ahorita vamos a hablar del petróleo, me interesa mucho, pero ahorita lo que nos está diciendo es que va a llegar el momento en el que cada quien en su casa puede generar su propio consumo. Sí. Y esto va a hacer más barato el servicio. ¿Cómo se va a manejar? Sí, o sea que ahora lo que se manejaba era que solamente pagabas el uso de las líneas eléctricas y las personas que tenían sistemas solares están pagando 50 pesos al mes de luz. Súper bien. Y tú invertías, obviamente, la inversión tampoco es muy económica. De los paneles solares. De los paneles solares. Dependiendo del tamaño de sistema que quieras tener, pues, puede salir tal vez desde 60,000 hasta más, dependiendo del tamaño de tu casa. Un especialista te tiene que hacer el prorrateo de cuántos paneles necesitas para cubrir tus necesidades, pero sin embargo es inversión de una vez. Los paneles solares tienen 20 años de vida y puedes pensar tú que tu sistema te va a durar 20 años en tu casa para darte electricidad, y después pues habría que renovar los paneles solares, pero pues estaban pagando 50 pesos por el uso de la línea eléctrica. No sé ahora cómo va a estar la regulación, apenas hicimos las leyes secundarias en donde se dan esos permisos, pero la Comisión Federal de Electricidad ya tiene que darnos la pauta de cómo se va a manejar, cómo se va a cobrar y qué es lo que se nos va a cobrar, pero supongo que es algo muy parecido. Se manejaba un medidor, no el medidor normal que nos pone la CFE, sino se llamaba bidireccional. Eso quiere decir que ese medidor mide la energía que tú consumes y también la energía que tú produces. Y la diferencia era lo que te cobraban a ti. Okay. Si producías menos de lo que consumes, entonces eso era lo que te pagaban. Y no podías producir más porque si producías más no te lo pagaban. O sea, tú no quedabas regalando la electricidad si tú producías más. Por eso es muy importante que un especialista haga el cálculo de qué necesitas para que no se quede sobrado tu sistema y a lo mejor tengas 2, 3 paneles de más que no te van a servir de nada y que sí te van a costar más. Claro. Bueno, está muy interesante. Entonces, ¿piensan que toda esta preparación que están haciendo para ya poder tener autoconsumo con energías limpias o renovables se quede ya establecido en el 2030? O sea, a partir del 2030. Sí, bueno, no, ya está. O sea, eso ya está en la ley. Ya podemos nosotros tener un sistema solar en nuestra casa, pero en 2030 tenemos metas que tenemos que alcanzar como país para producir a través de energías renovables, y eso seguramente va a seguir avanzando, ¿no? Ya hace un buen tiempo se decía que en el 2050 la mayor parte del consumo de energía iba a ser de energía solar en todo el mundo. Y esa sería como la meta a nivel mundial. Esa es la meta a nivel mundial, porque además pues hemos visto que las energías renovables pues son energías en sí, ellas no son contaminantes, aunque también debemos de decir que el producir paneles solares, el proceso de fabricación también tiene sus complicaciones y su contaminación, su impacto ambiental. Sin embargo, bueno, pues tendremos que ir transitando entre inconvenientes porque, bueno, finalmente el ser humano necesita la electricidad para vivir,
y necesitamos ir viendo. Yo estoy segura que cada vez pues también los desarrollos tecnológicos son más avanzados, claro, y vamos siempre avanzando en ese sentido. Entonces, la verdad es que es muy interesante el sector eléctrico y como yo te decía, pues es un tema de seguridad nacional que debemos cuidar mucho y que debemos de entender, y pues el que tengamos un techo solar o no, a nosotros nos va a seguir dando electricidad, vendiendo la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, pero el que quiera ahorrar y tenga la posibilidad de poner su sistema solar en su techo y su techo se preste, pues se tiene que hacer varios estudios, claro, entonces pues podremos tener nuestro sistema solar en casa. Qué interesante y sí, qué bonito, ¿no? Sí, exactamente. Y yo me imagino que como país llevar a todos que somos muchos millones de mexicanos a eso, a esa meta de energías limpias y renovables, hay que decirlo, pues es un trabajo importante, tanto de ustedes aquí en el Senado, como de la Comisión Federal de Electricidad, como de todo el sistema de gobierno, que de hecho de ustedes depende que esto se logre, ¿no? Sí, así es, y de hecho no es solo eso, se deben de hacer muchas cosas más, desarrollo tecnológico, se debe de pensar en que la gente debe de tener incluso un ingreso accesible para poder acceder a esas tecnologías. Claro. Yo recuerdo que en la campaña del 2018 la oposición le preguntaba al presidente López Obrador ¿por qué no va a hacer autos eléctricos, no? Ya los mexicanos queremos autos eléctricos, pues sí, pero no es de querer. O sea, no la mayoría de los mexicanos no podíamos acceder a un auto eléctrico que era los primeros muy caro. Autos eléctricos son carísimos. Sí, exactamente. Entonces, hoy, pues ya se ve la perspectiva de que México pueda tener su propio auto eléctrico. Pues tenemos una presidenta que es científica, una presidenta que es académica, que conoce de esto, y pues al hacer una Secretaría de Ciencia y Tecnología, nos damos cuenta de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el actual gobierno de México, y creo que vamos a avanzar también en esos temas. El salario mínimo se ha incrementado más de 200%. Sí. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé de diputada federal, estaba en 84 pesos el salario mínimo, ahorita está en 280, o sea, realmente se ha incrementado muchísimo, y ahora ya podría haber más posibilidades de que algunas personas con un crédito pudieran acceder a un vehículo eléctrico, y sí, más si tenemos uno propio. Entonces, realmente pues eso lleva tiempo, por eso claro, es una transición ordenada que no puede ser de un momento a otro, y por eso porque somos millones también, sí, ¿no? Somos millones, y por eso esa reforma energética que tanto hablaron y que iba a bajar los precios de la electricidad, no fue así. ¿Por qué? Pues porque necesitaba que fuera ordenada. Yo recuerdo que en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto era el escándalo de Iberdrola, ¿sí? ¿No? Donde se quería privatizar este tema de la energía eléctrica, y la verdad creo que hoy estamos mucho mejor, ¿sí? Y hay que decirlo, que por ejemplo en España, que acaban de sufrir estos cortes de energía y que aparte las empresas privadas también se pasan y les venden carísima la energía y no todo el mundo la puede comprar, y como usted dice, sí creo que es un derecho de todas y todos. Así es, realmente esto es ver por una política social que nos beneficia a todos y a todas, y la verdad es que yo estoy muy convencida de que lo que se está haciendo en tema energético en este sexenio pues es lo que se debe de hacer, porque somos más de 130 millones de habitantes en México, sí, y tenemos un gran consumo, pero también somos un país muy atractivo para las inversiones extranjeras, y por eso viendo privilegios, por eso yo te decía en un principio que yo participo en política porque creo que hay que combatir la corrupción, y eso era corrupción, el que tú permitieras la entrada a los privados por un privilegio personal que te iban a dar, como muchos de nuestros expresidentes que fueron miembros de los consejos administrativos de Iberdrola y de otras, sí, empresas, de los trenes también. Entonces, la verdad es que eso pues era denigrante, era aplastar la dignidad de nosotros como ciudadanas y ciudadanos, y por eso yo creo que la política se debe dignificar, debe ser diferente, y los que estemos aquí
debemos estar aquí para servir a la gente, para servir al pueblo y debemos tener una vocación, o sea, Claro. esto es de vocación porque es difícil, a veces te injurian, te dicen cosas que no tienes nada que ver. Hay muchas presiones hay también. muchas presiones, trabajamos mucho, Ujú. todo el tiempo o estamos aquí o estamos en territorio. Yo los veo. Y o sea, la verdad es que tienes que tener vocación para estar aquí, pero también pues mucho amor a la patria y mucho amor al pueblo. me encanta lo que dice porque creo que sí es un tema de vocación, de servicio y de patriotismo, ¿no? Así es. Alguien que toma decisiones a nivel personal estando en un puesto público y que puede afectar y sabe que puede afectar a millones de mexicanos, se me hace cero patriota, ¿no? Así es. Y una falta al puesto que desempeñas y lo que representas muy grande porque lo que sí sé es que ustedes tienen en sus manos decisiones que nos impactan a todas y a todos los mexicanos. Así es, sí es muy importante ser responsables Claro. y hacer nuestro trabajo bien, porque además yo siempre digo, ya el pueblo se da cuenta de todo, eh, aunque pensemos que no. Yo sé que nos están viendo y que ellos siempre están atentos a lo que uno hace, así es que hay que tener responsabilidad en el trabajo que desempeñamos. Claro, estamos en la era de la comunicación, ¿no? Así es, Ahora así te es. quieres enterar de algo y en unos 30 segundos ya lo ves en está tu todo en celular. las redes. Y qué bueno porque eso transparenta muchas cosas. Así es. Oiga, vamos a hablar de Pemex. Claro que sí. Pemex que, bueno, yo desde que soy chiquitita oía Pemex, Pemex, México, el petróleo, o sea, de verdad que es un símbolo incluso de nuestro país Sí. el tema del petróleo. Le quiero preguntar varias cosas. Hubo muchos temas de corrupción en Pemex también en los años pasados. Dicen que el petróleo ya se nos está acabando, ¿no? Que cada vez hay que cavar en aguas más profundas. Platíquenos un poquito como de temas generales que más nos pueden interesar. ¿Cómo está Pemex ahorita en tema de corrupción o no? ¿Y qué pasa con el petróleo? ¿Tenemos petróleo todavía o ya se nos va a acabar? Sí, bueno, yo pienso que Pemex fue una caja chica para muchos gobiernos en México. Una empresa muy importante, como tú dices, fue un símbolo de México, Sí. el petróleo y la empresa. Desafortunadamente, así como nos fue pasando en la política, que de pronto se empezó a insertar gente que lo único que buscaba era el poder, el dinero, pues así también pasó en Pemex, ¿no? Yo me sorprendí mucho cuando empezó el sexenio del presidente López Obrador y nos enteramos todos del huachicol, Sí. que no era, yo pensaba que era solamente ductos que ordeñaban, que sacaban gasolina de los ductos, cuando nos enteramos que de las refinerías había mangueras que iban a buques Saqueando a Pemex. saqueando a Pemex, y eso pues lo permitían los altos políticos Sí. porque nadie podía estar exento de darse cuenta de las cosas. Sí. Entonces había por eso le llamábamos el huachicol de cuello blanco, ¿sí? Porque estaba involucrada mucha gente. Entonces Pemex la dejaron con una gran ¿Quebrado? deuda, quebrado, estaban a punto de quebrarlo, eso era lo que pretendían. O sea, nuestro sector eléctrico, igual que el sector salud y el sector educativo, pues se quería privatizar. Por eso yo te decía que en México somos más de 130 millones de habitantes y somos muy atractivos para las inversiones privadas. Entonces, los gobiernos neoliberales, eso fue lo que hicieron. Ellos veían por su interés personal y sus negocios personales. Y todo, ¿cómo era lo más fácil? Pues privatizar las escuelas, entonces que las escuelas fueran de paga, que los hospitales se tuvieran que pagar. La salud también. Y que pues te saqueabas el petróleo y lo vendías, y había gente que se hizo muy, muy rica, y pues no lo podemos ocultar. Yo siempre le digo a la gente, o sea, como mexicanas y mexicanos, sabemos de la gran corrupción que había en el país. Y Sí. eso pasó en Pemex, y ahora sanearlo, ahora recuperar. El presidente López Obrador lo primero que hizo fue bajarle los impuestos y lo que contribuía al erario para que pudiera empezar a recuperarse. Se hizo pues una nueva refinería, las que teníamos se les dio mantenimiento, se empezó a producir mayor cantidad. Tenemos reservas, o sea, ya lo han dicho, tenemos reservas, pero tenemos que ser cuidadosos con esas reservas, no nos las podemos acabar nosotros,
Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo en nueva administración? Que se empezó ese plan desde la anterior, pues es la soberanía energética, o sea, que nosotros podamos producir las gasolinas que nosotros consumimos. Uh-huh. Antes producíamos más gasolina, de pronto ya hasta la importamos, ¿no? Exportábamos petróleo crudo para que nos lo devolvieran como gasolina. Y pues teníamos un gran costo porque antes el dólar siempre subía y el peso siempre bajaba, y entonces pagábamos mucho por regresar la gasolina a México. Hoy pues tenemos una estabilidad en la moneda, el peso ha estado muy estable desde la administración pasada, el sexenio pasado, y ahora ya estamos produciendo mucho más gasolinas aquí, y pues ese es el objetivo, que lleguemos a producir la gasolina que nosotros necesitamos. Consumimos. Y ya no la importemos. Que principalmente la importamos a Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Y con este tema ahorita de los aranceles, guerra comercial, yo creo que así, ¿no? Se va a quedar abierto a la posibilidad, de que las empresas extranjeras que participan en el sector eléctrico, si quieren importar gasolina, la puedan importar. Uh-huh. Pero hoy decían que la iban a importar y le estaban comprando a Pemex la gasolina porque era más barata que importarla. Entonces, pues lo mejor es que lleguemos nosotros a producir lo que vamos a consumir, claro. Uh-huh. ¿Y hay alguna meta de que digamos, por ejemplo, en tal año ya vamos a autoabastecernos de la gasolina que necesitamos, o no hay una meta definida? Pues sí hay meta, no tengo el número yo ahorita, pero creo que empezando a trabajar al 100% la refinería de Dos Bocas, vamos a poder producir probablemente el 70% de lo que nosotros consumimos como gasolinas, y bueno, pues está haciendo otras ampliaciones, y tenemos que ver cómo avanza. Se compró la refinería de Deer Park. Ajá. Entonces esta también pues nos ha ayudado en poder avanzar en esas metas. Y creo que lo más importante es que nosotras como mexicanos y mexicanos entendamos por qué se han hecho esas leyes, por qué hay políticas públicas que asignan recurso al sector eléctrico, y pues también que podamos entender que es lo más adecuado cuando volteamos a ver lo que pasó el día de ayer en Europa, ¿no? Sí, claro. Que gracias a Dios eso no lo hemos vivido nosotros nunca. Y que no lo vivamos jamás tampoco. Exactamente. Oiga, senadora, y ahorita que estamos platicando del petróleo y las refinerías, platíquenos de Dos Bocas, porque recuerdo que también cuando iba terminando el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, había muchas críticas, que se gastó muchísimo dinero en la refinería, que no estaban ni procesando nada. ¿Qué pasa con Dos Bocas actualmente? Sí, bueno, Dos Bocas sí está produciendo, no te puedo decir el dato, no lo tengo a la mano, cuánto está produciendo, pero hace unos días hablaba la presidenta también en la mañanera, que le preguntaban. Tenemos que tener conciencia también que, bueno, echar a andar una refinería no es así cualquier cosa. Ya nos habían dicho, se inaugura, están los procesos y están en prueba algunos procesos, ¿no? Porque pues producir gasolina lleva una serie de procesos que se tienen que hacer con diferentes equipos, y cada equipo debe de llevar su prueba, y debemos de estar seguros que estamos produciendo las gasolinas con todas las características que deben de tener. Entonces yo estoy segura de que está produciendo, no sé cuánto, pero vamos a averiguarlo, y creo yo que tenemos que tener un poco de paciencia para que ya esto se produzca. Uno de los objetivos de la refinería de Dos Bocas pues es que poco a poco vayamos alcanzando nosotros mismos la soberanía energética, la soberanía en gasolinas, para que México produzca lo que nosotros mismos como mexicanos tenemos que consumir. Así es. Ok, gracias, senadora. Oiga, senadora, ¿y qué va a hacer? Está muy ocupada. Le hablan y le hablan aquí en el Senado para que vaya y vote. Los veo muy ocupados, ya porque ya se está terminando este periodo ordinario. Sí. ¿Qué sigue para usted?
¿Qué va a ser en este tiempo? Tenemos un tiempo de receso de la Cámara de Senadores y Diputados, también el Congreso en general, de 4 meses prácticamente, que es de mayo a agosto, porque reiniciamos el siguiente periodo de sesiones, el tercero sería ordinario el 1 de septiembre. Entonces tenemos 4 meses para trabajar territorio. Siempre que yo hice campaña, la gente me decía, me reclamaba a mí, cuando yo no he sido, pues, muchas veces política, me reclamaba la gente y decía, es que todos vienen, piden el voto y nunca vuelven. Sí. Entonces yo me hice la promesa a mí misma de regresar al territorio, volver en todo lo que yo pudiera, y estos 4 meses para mí van a ser de volver al territorio, hablar con la gente, informarles de lo que hemos hecho en estos 2 periodos que llevamos, y que la gente esté informada, que sepa y que además nos sienta cercanos a ellos, que creo que es la finalidad es importante. De un representante popular. Alguien que gana por el voto pues le debe este encargo a la gente y hay que estar cercanos de ellos, así es que va a ser trabajo territorial al 100% y creo que vamos a tener pues 1 o 2 periodos extraordinarios. Se quedan pendientes algunas leyes, como la de telecomunicaciones, que se va a abrir un foro, parlamento abierto, el de madres buscadores, el de las desapariciones en México, ese también están en pláticas. Es un tema importantísimo. Es un tema importantísimo. Yo creo que esto ya lleva muchísimos años. Si tú te acuerdas de las historias de las muertas de Juárez, sí, pues ya tiene muchos años. Recuerdo yo una anécdota que te voy a contar. Cuando yo fui diputada federal, nosotros entramos en septiembre, ya éramos diputados en funciones, el presidente era presidente electo y en noviembre él tomó protesta el 1 de diciembre, en noviembre nos invita a un encuentro con su gabinete, el que iba a ser su gabinete de seguridad, para presentarnos su plan de paz y seguridad. Y nos dice, no hay estadísticas en México, el país es un cementerio, el país está lleno de fosas clandestinas, necesitamos una Guardia Nacional. Una propuesta que voy a hacer es crear la Guardia Nacional y espero que nos brinden su apoyo. Y nos dio algunos datos de todo lo que había visto y por qué se había decidido hacer esa Guardia Nacional. Nos decía, nosotros tenemos 20,000 policías en funciones, son 40,000 policías federales, pero solamente 20,000 están en funciones y de otros 20,000 son administrativos. Entonces, para un país de 130 millones de habitantes es muy poco. Muy poco. Colombia solo tiene 100,000 policías, entonces pues México necesita una Guardia Nacional y creo yo que esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que seguir con este proyecto y la verdad es que estamos comprometidos en que vamos a tener, y por eso lo de las desapariciones es importante que esa ley pues se hable con los contingentes de madres buscadoras, claro, de gente que ha estado, no quisiera yo estar en esa posición no, de nadie. que te falte un familiar, entonces tenemos que ser muy sensibles a escucharlos y bueno, que sea la mejor ley que podamos tener las mexicanas y los mexicanos para estar seguros de que vamos a estar y vamos a encontrar muy pronto a nuestros familiares y que estas cosas no sigan pasando y que ya tienen mucho tiempo. Entonces, pues hay que darle el tiempo y vamos a venir a un periodo extraordinario antes del 1 de junio para que podamos tener las leyes reglamentarias del Poder Judicial, para que cuando el Poder Judicial tome el 1 de septiembre protesta también, pues pueda ya estar con las nuevas leyes regulatorias para que sea realmente un nuevo Poder Judicial que nos va a servir a todas y a todos los mexicanos. Que están en campaña ahorita, ¿no? Por primera vez. Exactamente, que ahora ellos están en campaña y que nosotros creo que como legisladores que aprobamos esa ley, que nos fue muy difícil, que hay muchos intereses personales y de grupos que aquí vimos cómo pues nos rompieron puertas, nos tiraron petardos, pues tenemos que ayudar a que la gente conozca el proceso. Obviamente no vamos a hablar a favor de nadie, pero simplemente que la gente sepa que hay un proceso el 1 de junio y les vamos a pedir que salgan y participen para que todos tengamos un mejor poder judicial.
Que así sea, senadora. Muchísimas gracias. Entonces se va de vacaciones relativamente porque va a estar trabajando en territorio, Sí. volviendo a visitar a la gente con la que platicó en campaña, etcétera, y además vienen los periodos extraordinarios. Así es, entonces regresaremos en cuanto nos citen para los periodos extraordinarios y el tiempo que reste, pues estaremos en territorio, así es que si allá en aquí te ve Querétaro, alguien en su de tierra. Querétaro, que sepa que vamos a estarlos visitando y el que quiera que lo visitemos, se puede buscar nuestras redes sociales y nos pida que vayamos a sus colonias, a sus comunidades y con mucho gusto nos acercaremos. Aquí les vamos a poner las redes sociales de la senadora para que la busquen. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. Un último mensaje que le quiera dar a la gente que nos ve y nos escucha. Pues sí, que estamos muy comprometidos con el bienestar de todas y todos ustedes. Yo siempre me gusta mucho usar la frase con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estamos aquí para mandar obedeciendo. O sea, estos cargos son cargos que la gente nos ha otorgado a través de su voto y tenemos que dignificarlos, tenemos que escuchar y no traer ocurrencias al Congreso, sino que realmente las iniciativas que nosotros presentemos sean bien pensadas y mientras tanto pues apoyar las iniciativas de la presidenta que es finalmente la jefa del gobierno, la que lleva la pauta de lo que se va a hacer en México. Tenemos un proyecto en este movimiento de regeneración nacional y es un movimiento en el que ese proyecto lo tenemos que ir cobijando, apoyando y todo siempre en beneficio de la gente. Entonces pues que sepa la gente que cuenta conmigo como senadora, la gente de Querétaro, que soy su representante en el Senado y que pues no les vamos a fallar. Queremos que México sea cada vez más grande y para eso estamos trabajando junto con toda la gente de nuestras comunidades en nuestro estado. Muchas gracias, senadora. Fue una plática muy agradable, muy informativa y le agradezco mucho que nos haya dado su tiempo, que está bien ocupada. No, muchas gracias, Ana. Yo les agradezco a ustedes porque ya los he hecho esperar mucho. Nos tocó un día de muchas votaciones, tuvimos 6 votaciones y nominales, entonces tenemos que ir a nuestro lugar y votar. Entonces agradezco su paciencia y pues el espacio que nos brindan para que la gente pueda estar bien enterada. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senadora. Espero volverla a ver en un tiempo para que nos siga platicando cuáles son los avances aquí en el Senado. Le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias y saludos a todo tu público. Gracias. Amigas y amigos de Bit Político, yo soy Ana Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.